Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. En este caso vamos a continuar el curso de geometría con el tema de ángulos. Profesor, ¿qué es un ángulo? Bueno, es aquella figura geométrica formada por dos rayos que comparten un mismo punto, tienen un punto en común, el cual se llama origen. Pero para entenderlo con mejor detalle, el tema de ángulos, tengo que dar una explicación de qué es un rayo. Un rayo viene a ser, jóvenes, una porción de recta. Te recordarás que en la clase anterior expliqué que era una recta, ¿no? Una recta básicamente no tiene inicio, no tiene fin, es un conjunto infinito de puntos, el cual no se puede medir, como repito. Entonces, ¿qué es un rayo? Es una porción de dicha recta, la cual sí tiene un inicio, y ese inicio se le llama origen. Por lo tanto, este puntito de acá es el origen. Listo. Al cual le vamos a poner el punto O. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un rayo? Es una porción de recta. Nos da la idea como una flecha, ¿cierto? Una flechita parece. Entonces, este rayo, que le vamos a poner a un punto, para denotarlo, se utiliza lo siguiente. Ubicas el origen y ubicas un punto en esta parte. Entonces, en este caso el rayo sería el rayo OA, para nombrarlo, rayo OA, o B, o C, lo que tú desees. ¿Listo? Entonces, para formar un ángulo, yo necesito dos rayos. En este caso, como muestra la figura, acá hay dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. ¿Listo, jóvenes? Y ahí te das cuenta claramente que los dos rayos tienen un punto en común. Ese punto viene a ser el punto O, el cual es el origen. Entonces, con el gráfico te puedes tener o tienes un mejor alcance de la parte teórica del tema de ángulos. Con esto ya puedes identificar quiénes son los elementos del ángulo. En este caso los elementos vienen a ser dos nada más. Uno de ellos es el vértice. Ese punto en común, a partir de ahora le vamos a llamar vértice. Entonces, el punto O es el vértice. ¿Listo, jóvenes? Es decir, que el origen de ambos rayos, a partir de ahora, será llamado vértice. ¿Listo? Y a su vez, existen dos rayos. Los dos rayos son el rayo OA, de esta forma, y el rayo OB. Listo, jóvenes. Entonces, jóvenes, podemos concluir entonces que el ángulo viene a ser la figura geométrica formada por dos rayos, con un punto en común, el vértice. ¿Listo? A partir de ahora quiero que me digas que ese punto O es el vértice. Listo. Entonces, profesor, ¿y cómo nombro al ángulo? Para denotar al ángulo se utilizan dos formas. Podríamos ponerlo de esta manera: el ángulo AOB. Aunque también, jóvenes, es correcto decir el ángulo BOA, como gustes, ángulo AOB o BOA. ¿Listo? Si no deseas copiar todo esto, podrías trabajarlo de esta manera: ángulo AOB. También se puede denotar el ángulo de esta manera, y también AOB y el simbolito del ángulo como un sombrerito en el vértice, de esta manera. ¿Listo? Las tres formas es correctas para nombrar al ángulo AOB. ¿Listo? Puedes usar esos tres criterios para nombrar a dicho ángulo. Pero te has percatado que entre estos dos rayos hay una abertura, que vendría a ser esto de acá. Esa pequeña abertura se mide en grados, y eso viene a ser la medida del ángulo AOB, que lo vamos a nombrar con un símbolo griego, el símbolo alfa. ¿Listo? Alfa grados. Listo. Entonces, ¿quién viene a ser la medida del ángulo? Entonces lo vamos a poner acá. La medida
medida del ángulo A o B se denota de esta manera. Medida del ángulo A o B, vamos a ponerlo mejor en la parte de acá, medida del ángulo A o B es igual a alfa grados. Entonces, cuando tú veas M ángulo A o B, se está haciendo referencia a la medida del ángulo, a la abertura que hay entre esos dos rayos, que lo vamos a poner de forma o utilizar las letras griegas alfa, beta, gamma para poder nombrar a los ángulos. ¿Listo? En este caso tenemos el ángulo alfa. Entonces, ya teniendo la notación y cómo nombrar o poner la medida del ángulo, vamos a clasificar a los ángulos. Se hace por su medida. Tenemos en este caso tres tipos de ángulos: el ángulo agudo, recto y obtuso. Profesor, ¿qué es un ángulo agudo? El ángulo agudo, para eso vamos a utilizar el plumoncito verde. Este ángulo agudo, que le vamos a poner, como repito, alfa. Entonces, para que un ángulo sea agudo, su medida, en este caso alfa, tiene que ser mayor, vamos a poner mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Entonces, en lo presente, para que un ángulo sea agudo, esa medida tiene que ser más grande que 0, pero menor que 90. Un ejemplo, 80 grados, 50 grados, 30 grados, estamos hablando de ángulos agudos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cuándo un ángulo es recto? Cuando su medida, escúchame bien joven, cuando su medida, en este caso le vamos a poner otro símbolo griego, letra B, beta, cuando ese ángulo o la medida de dicho ángulo es exactamente igual, jóvenes, a 90 grados. ¿Listo? Un ángulo recto es cuando dicho ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, tampoco te olvides, un ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es de 90 grados. Y finalmente tenemos al ángulo obtuso. Es aquel ángulo cuya medida, que viene a ser esto, le vamos a poner la tercera letra griega, omega, esa medida tiene que ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Listo? Perfecto. Entonces, recapitulando, la clasificación según la medida, la clasificación de los ángulos según su medida puede ser agudo, recto y obtuso. Agudo cuando es mayor que 0, pero menor que 90. Un ángulo es recto cuando dicho ángulo, cuando dicha medida es igual a 90 grados. Y un ángulo es obtuso cuando es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Podemos utilizar de ejemplo los ángulos obtusos, ángulos de 100 grados, 120 grados, 150 grados, 170 grados. Esos ángulos se les clasificaría en los ángulos obtusos. ¿Listo? Jóvenes, ¿qué tal? Continuemos. Segunda clasificación, por su posición o la posición entre sus lados. En este caso tenemos tres tipos de ángulos: ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. En este caso nos vamos a enfocar en los ángulos adyacentes. Como pueden leer ustedes, son dos ángulos cuya característica especial o principal es que tienen un lado en común. Aparte que comparten el mismo vértice, ¿no? Pero fuera de eso tienen también como característica que poseen un lado en común. Mira, el ángulo A o B. El ángulo, en este caso lo voy a poner acá, el ángulo A o B. Y el ángulo C o B, o lo podemos poner al revés. Recuerden que
las dos maneras son correctas. B o C. Esos ángulos son adyacentes porque comparten el mismo vértice y tienen un lado en común. ¿Quién es ese lado en común? O el rayo en común. Fácilmente te das cuenta que es el rayo OB. Ese rayo OB lo tienen los dos ángulos, tanto el ángulo AB como el ángulo BC. Comparten el mismo lado. Y como nota podríamos trabajar, porque esto lo vamos a trabajar bastante en la parte práctica. Podemos tener este tipo o esta estructura de ejercicio. Mira, en este caso tenemos dos ángulos adyacentes, el ángulo A o B y el ángulo B o C. Vamos a trabajar con sus medidas. Claramente te das cuenta que son adyacentes porque tienen un lado en común que es el lado OB. Entonces, imagínate que el ángulo A o B tenga de medida alfa y el ángulo B o C tenga de medida beta. Alfa grados y beta grados. ¿Listo? Entonces, si esos ángulos adyacentes, date cuenta que al juntarse, al formar o al unirse, forman lo que conocemos nosotros como un semiplano, un ángulo que tiene de medida 180 grados. Esto, como ven ustedes, es lo que nosotros llamamos semiplano. ¿Listo? Y toda esta medida, si tienes un transportador, te podrás dar cuenta que es 180 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos adyacentes están formando un ángulo de 180 grados. Y escúchame bien, hijo, a partir de ahora, cuando tú veas dos ángulos adyacentes que sumados te dan 180 grados, podemos decir entonces que estos dos ángulos forman un par lineal. Un par lineal. ¿Listo? O sea, el ángulo A o B y el ángulo B o C, aparte que son adyacentes, forman un par lineal. Y a su vez, la medida de estos ángulos sumados, o sea, alfa más beta, nos da 180 grados. Esa es una característica de esos ángulos. Entonces, tenlo como nota, como una especie de observación que podemos analizar también este tipo de casos. Un caso particular de lo que tendría que ver con los ángulos adyacentes. Listo. Entonces, quiero que te des cuenta que los ángulos consecutivos son muy parecidos a los ángulos adyacentes, que es el siguiente caso, el siguiente tipo de ángulos de acuerdo a su posición. Entonces, los ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice, así como los adyacentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá los ángulos adyacentes se habla siempre de dos. Entonces, los ángulos consecutivos pueden trabajar más de dos ángulos, podemos trabajar con 3, 4, 5. Mira, en este caso tenemos tres ángulos, A o B, B o C y C o D. Entonces, los ángulos consecutivos son los que tienen el mismo vértice, pero estamos hablando en plural, más de dos. ¿Ya? Cuando hablemos solamente de dos ángulos, tenemos que hacer uso de los ángulos adyacentes, pero cuando se hable de más de dos ángulos, 3, 4, 5, los que tú quieras, se estará hablando de los ángulos consecutivos. Consecutivos porque uno va a continuación de otro. Mira, se puede trabajar A o B, B o C, C o D, puedo agregar uno más y así sucesivamente. Uno va a continuación de otro. Por ejemplo, si yo elimino este ángulo y me quedo con estos ya se vuelven adyacentes. ¿Te das cuenta? Porque estás trabajando solamente dos ángulos, pero como estás trabajando tres ángulos, ya se vuelven consecutivos. Entonces, ahí está la diferencia. Adyacentes es cuando se trabaja de dos. Comparten un lado en común y tienen el mismo vértice, pero cuando estamos hablando ya de más de dos ángulos que tienen también el mismo vértice, porque los tres tienen el mismo vértice y también tienen lado en común, pero de dos en dos, ¿ah? ¿Por qué? Porque B o B es lado común de este angulito de acá con este angulito de acá, mientras que OC es lado común
de este angulito de acá con este de acá. Este no tiene que ver nada con A o B, así que ten cuidado en eso. Solo tiene lado en común de 2 en 2. Así que podríamos decir que los ángulos consecutivos son adyacentes de 2 en 2. Ellos son adyacentes, ellos son adyacentes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Listo, jóvenes? Y de acá podemos trabajar un caso particular. Mira, te acordarás que yo te expliqué acá que esto es un semiplano. Date cuenta, porque esta suma de acá es 180, se le llama semiplano. Forman un par lineal, estos dos ángulos adyacentes. Pero, ¿qué pasa si al final ya no formo solamente la mitad de un plano? Formo un plano completo. Entonces tendrías algo así, y estamos hablando de ángulos consecutivos. En este caso tenemos 4 ángulos consecutivos, A o B, D o C, C o B y B o A. Recuerda que es lo mismo decir A o B, B o C, C o D y D o A. Así que estamos hablando de 4 ángulos. Vamos a considerar estos ángulos que tengan medida alfa, beta, omega y el símbolo phi. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes 4 ángulos consecutivos y forman un plano? Tienen un nombre especial, se le llama ángulos coplanares, porque forman un plano completo, una vuelta completa. Y una vuelta completa es 360 grados. Entonces, cuando tú veas un plano completo donde estamos trabajando con 4, con 5, con 3 ángulos consecutivos, entonces tú automáticamente dices, estamos trabajando en un plano, por lo tanto, todos los ángulos consecutivos tienen que sumar ya no 180, tienen que sumar 360 grados porque están formando un plano. A diferencia de este que está formando un semiplano, solamente la mitad de un plano. Por lo tanto, estos ángulos solo sumarían 180 grados. ¿Listo? Perfecto. Continuemos. Ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen el mismo vértice, igual que los demás, pero acá está la diferencia, donde el rayo de uno de ellos es la prolongación del otro. ¿Cómo así? Pero mira, imagínate el ángulo B que está acá. Mira este lado. Este lado, si tú lo prolongas, esta es la prolongación. ¿Listo? Y esa prolongación de este rayo, de este lado, es el lado del otro ángulo. Los ángulos opuestos por el vértice, para que me lo entiendan mucho mejor, se forman al trazar 2 rectas y esas tienen que intersectarse. Esta recta con esta de acá, rectas por si acaso. No me vayas a pensar que si tienes algo así, estamos hablando de opuestos por el vértice, Esto no tiene que ver nada. Tienen que ser 2 rectas que se cruzan en un punto llamado vértice. Y ese vértice lo comparten los dos. Entonces, ¿quiénes son los ángulos opuestos? Estos vendrían a ser este que le voy a poner alfa y a este que le voy a poner beta. ¿Cuál es su característica, jóvenes? ¿Cuál es su característica principal? Que la medida de estos dos angulitos, es la misma, o sea que alfa es igual a beta. Lo voy a poner de mejor manera, alfa es igual a beta. Y creo, jóvenes, para terminar, tercera clasificación, de acuerdo a la suma de sus medidas. Entonces, en este caso tenemos 2 tipos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Mira, los ángulos complementarios, acá se trabajan de 2. Hablamos de 2 ángulos complementarios y 2 ángulos suplementarios. En este caso tenemos el ángulo AOB y CQD. Date cuenta que no comparten el vértice ni un lado en común. Simplemente acá se trabaja de acuerdo a las medidas que tienen ellos. Imagínate tú que la medida de AOB sea alfa y CQD sea beta. ¿Listo? Recuerda que aquí se trabaja de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Entonces, 2 ángulos son complementarios cuando la suma
de esos dos ángulos me dé 90 grados. ¿Listo? Entonces, repito, los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Y se trabaja de dos ángulos complementarios. De acuerdo a eso, yo puedo deducir lo siguiente. Mira, si yo, imagínate que este ángulo valga 30, entonces el segundo ángulo, ¿cuánto debería valer? Claro, debería valer, ¿cuánto, jóvenes? Debería ser 60, ¿sí o no? Porque 30 más 60 te da 90 grados. Entonces, lo que acabo de decir se traduce en la siguiente expresión. ¿Quién es el complemento de 30? Es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Es básicamente encontrar su complemento, el cual le permita formar un ángulo de 90 grados, cuya suma de esos angulitos nos dé 90 grados. Entonces, si este ángulo es 30, su complemento será 60. Si este ángulo es 50, por lo tanto, su complemento será 40 grados. En otras palabras, lo que le falte para ser igual a 90 grados. Entonces, eso se traduce en lo siguiente. El complemento de alfa, ¿quiénes, jóvenes? Es beta. Es complemento de alfa es beta, ya que alfa más beta te da 90. Es lo que le falta a alfa para formar un ángulo de 90 grados, para que la suma de ellos dé 90 grados. Y eso se traduce de esta manera también. El complemento de alfa se calcula rápidamente aplicando la siguiente definición: 90 menos alfa. ¿Listo? Entonces, eso sería una manera rápida de sacar quién es el complemento de un ángulo. No restando 90 menos dicho ángulo. Por ejemplo, si este vale 30, entonces este valdrá 60, porque 90 menos 30 te da 60, ¿sí o no? Lo hemos puesto de una manera para que tú puedas sacarlo rápidamente. Entonces, nunca olvidar que el complemento es 90 menos dicho ángulo, que a su vez es es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Se puede calcular simplemente restando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esos son ángulos complementarios, son aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, ¿quién es el complemento de 35? Vendría a ser 90 menos 35. La respuesta, 55. ¿Quién es el complemento de 80? Es 90 menos 80. Eso vendría a ser igual a 10 grados. ¿Listo? ¿Quién es el complemento de x? 90 menos x. ¿Te das cuenta, no? En este caso no se puede restar, ya que esto no es un número. Listo, jóvenes. Explicación de lo que es el complemento de un ángulo. Los ángulos complementarios. Esto viene de los ángulos complementarios, aquellos que suman 90 grados. Pero, profe, ¿qué pasaría ahora si dichos ángulos no suman 90? Mejor que sumen 180. Ya no sería complementario, sino sería suplementario. Entonces, ¿qué son ángulos suplementarios? Son aquellos ángulos que sumados te dan 180 grados. ¿Listo? Ángulos suplementarios son aquellos que sumados te dan 180 grados. Y de igual manera, si yo te digo, oye, ¿quién es el suplemento? El suplemento de alfa. Entonces, él es alfa. Su suplemento es beta, porque él es lo que le falta para completar el 180. El suplemento de alfa es beta. Y viceversa, ¿no? El suplemento de beta debería ser, ¿quién cosa? Alfa. Para traducirlo y aplicar una especie de fórmula, de igual manera que aplicamos acá, yo podría decir de manera práctica que el suplemento de alfa es 180 menos dicho ángulo, menos alfa. ¿Listo? Para poder encontrar rápidamente a qué es igual el suplemento de un ángulo. Por ejemplo, algunos ejemplitos. ¿Quién es el suplemento de 120? Entonces sería el suplemento, debería ser, recuerda que el complemento es 90, el suplemento es 180. El suplemento es 180 menos 120, 60.
¿Quién es el suplemento de 45? 180 menos 45, dando como respuesta 135. ¿Quién es el suplemento de 10 más y? Entonces tú aplica lo que te acabo de enseñar. 180 menos paréntesis 10 más y. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? Sería, recuerda que el menos cambia de signo. Menos 10 menos y. 180 menos 10, ¿cuánto te da, joven? Eso sería 170. 170 menos y. ¿Listo? Entonces, recapitulando todo, una explicación final. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos que suman 90 grados. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Lo que le falta a alfa, que es beta en este caso, para ser igual a 90 grados. Traducido matemáticamente con una especie de fórmula de manera práctica de sacarlo, el complemento de alfa o de cualquier ángulo es 90 menos dicho ángulo. Lo que le falta a x, o en este caso alfa, para ser igual a 90. Traducido, 90 menos alfa. Complemento de algunos ejemplos, cómo calcular el complemento de dichos ángulos. Y el suplemento, o que son ángulos suplementarios, son aquellos que sumados te dan 180. Dos ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. El suplemento de uno de ellos es lo que le falta para ser igual a 180. El suplemento de alfa, en este caso, beta. Traducido igualmente que el anterior, el suplemento es 180 menos dicho ángulo. ¿Listo? Jóvenes, en los diferentes ejercicios que vamos a trabajar en la parte práctica, encontraremos algunos que tengan que ver con el complemento, y quiero explicarte cómo se trabajaría eso. Mira, te explico. Va a haber algunos ejercicios en donde te den el complemento del complemento del complemento. No te van a pedir específicamente, hay el complemento, por ejemplo, de 100. Te van a pedir, hay el complemento del complemento del complemento, como en este caso el complemento del complemento del complemento del complemento del complemento de 70 grados. Mira, un montón de complementos, ya me cansé. Entonces, ¿qué haríamos cuando te pidan o te dan esos tipos de ejercicios? Vas a utilizar simplemente el siguiente criterio. Mira, escúchame por favor. Para poder resolver esto, tú tienes que simplemente verificar que se repitan todos. Que sea la repetición de cosas iguales. O sea, si se está trabajando con el complemento, se tiene que repetir solo el complemento. Si se está trabajando suplementos, tiene que repetirse solo suplementos. Entonces, si tú ves complemento del complemento una cantidad de veces, esa cantidad de veces nos va a indicar cuál es la respuesta. Mira, si Sn es par, o sea, 10, 20, 30 veces, 8 veces, la respuesta es sencilla, x. Pero si el n, la cantidad de veces, es impar, la respuesta sería complemento de x. O sea, en otras palabras, 90 menos x. ¿Listo? Entonces, cuando n es par, la respuesta es sencilla, x. Pero cuando Sn es impar, por ejemplo 3, 5, 9 veces, la respuesta es simplemente hallar una vez el complemento, nada más, no es necesario hallar más, solo una vez y eso es todo. De igual manera, cumpleaños, el suplemento de x, n veces. De igual manera, se repite lo mismo que arriba. Si el n es par, a lo mejor, si el n es par, la respuesta sencillamente es x. Pero si Sn es impar, solo se analiza un suplemento. Y eso vendría a ser todo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, date cuenta que acá lo principal es saber cuántas veces se repite el suplemento o el complemento. Pero eso sí, no te olvides, tiene que ser el mismo, ¿ah? Si no, no se puede aplicar lo que te acabo de enseñar. Comenzamos. Primer ejercicio. Complemento del complemento del complemento. Mira, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces se repite el complemento?
A ver, ¿ya lo contaste o no? Listo. ¿Es 5, sí o no? 5. 5 es impar. Por lo tanto, la respuesta es complemento de ese ángulo, 70. Entonces, el complemento de 70 ya lo sabes, ¿no? ¿Cuánto es el complemento de 70? 90 menos 70. 90 menos 70. Esa respuesta es 20 grados. ¿Listo? Para fines prácticos se puede hacer lo siguiente, mira, para fines prácticos, de una manera que no es la capaz la más correcta, pero nos va a permitir resolver al fin y al cabo. Mira, vamos eliminando de dos en dos. Por ejemplo, ves dos puntitos iguales, los eliminan. De igual manera acá, ves dos puntitos iguales, los eliminan. Y al final, ¿qué te quedó? Complemento de 70. Justamente lo que habíamos encontrado de acuerdo a lo que te acabo de enseñar. ¿Listo? Puedes aplicar ese método, ¿no? Ir eliminando de parejitas, de dos en dos, siempre y cuando esa parejita esté conformada por dos cosas iguales, o complemento o suplemento. A ver, apliquemos lo que te acabo de enseñar. Mira, de dos en dos, ya está, ya está, y al final se eliminó todo. ¿Qué me quedó, profe? Que no me quedó nada. ¿Cómo que no te quedó nada? Si te quedó algo, te quedó el ángulo de 115 grados. Perfecto. Sigamos. Mira, acá en este caso, la cantidad de veces que se repite el suplemento ya no es un número pequeño, es un número grande. 2 a la 30, profesor. 2 por 2 por 2. Mira, date cuenta que eso te va a tardar un montón de tiempo. Entonces, lo único que tienes que hacer es percatarte si esto es par o impar. Te pregunto ahí en casita, ¿esto será par o impar? Entonces, 2 a la 30, 2 por 2 por 2, un número multiplicado por 2 siempre te va a dar par. Entonces, automáticamente este resultado es par. Si la cantidad de veces que se repite el suplemento o el complemento es par, entonces, ¿qué pasa? Que simplemente la respuesta es el mismo ángulo. Recuerda que es lo mismo para el complemento y el suplemento. Por lo tanto, la respuesta acá sería simplemente 140 grados. Listo, jóvenes. Miren este ejercicio. Entonces, ni se te ocurra aplicar el método. No me va a decir, sí, profe, se eliminan porque se repite. Acá nada se repite. Date cuenta que son dos cosas diferentes. No es lo mismo que los ejercicios anteriores. ¿Qué hago ahí? Bueno, sencillito. Resolver siempre desde la parte de la derecha, o sea, esa expresión. Primero tienes que resolver eso. A ver, ¿cuánto es el suplemento de 150? Eso es sencillo, ¿sí o no? El suplemento de 150 es básicamente 30. ¿Por qué? Porque esto se halla restando 180 menos 150 y eso te da 30 grados. Como esto vale 30, ahora tienes que hallar complemento de 30 y eso es 90 menos 30. El complemento se halla restando 90 menos el ángulo, por lo tanto obtenemos 60 grados. ¿Listo? Entonces cuando tú veas que no se repite, entonces tienes que trabajarlo de esa manera, comenzando de la parte derecha hacia atrás. ¿Listo? Perfecto. Pero en este caso, mira, peculiar, date cuenta que es verdad, no todos son iguales, pero se puede dividir por bloques. Mira este primer bloque. Date cuenta que acá sí se están repitiendo. ¿Podemos aplicar lo que te acabo de enseñar? Por supuesto que sí. Voy a eliminar dos cosas iguales. Siempre es de dos, acuérdate. Voy a eliminar estos dos señores. ¿Qué me quedaría? Suplemento de 100. ¿Cómo se halla el suplemento de 100? Facilísimo, ¿sí o no? 180 menos 100. Eso es 80 grados. Entonces, al final, te va a quedar complemento del complemento de 80 grados. Y acá sí podemos aplicar lo que te acabo de enseñar, porque son cosas iguales. Así que simplemente elimino lo repetido. Recuerda que se eliminan siempre de 2 y quedando como respuesta 80 grados. ¿Listo, jóvenes? Esto se aplica para los problemas, para ciertos problemas donde te pongan complemento del complemento del complemento y no tengamos que resolver tantas veces
que nos haga perder tiempo, simplemente aplicando lo que te acabo de enseñar, los siguientes criterios, ¿no? O el método práctico que, recuerda, solo se aplica cuando son iguales y se eliminan siempre de dos. ¿Listo, jóvenes? Perfecto. Jóvenes, a continuación tenemos 5 ejercicios donde aplicaremos lo aprendido con anterioridad, ¿ya? ¿Listo? 5 ejercicios. A ver, comencemos. Ejercicio número 1. En este caso, están pidiendo calcular el valor de alfa. Entonces, nos dan el siguiente gráfico. Tú claramente te das cuenta acá que estamos con ángulos adyacentes. Jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren. Jóvenes, continuemos. Vamos a resolver 5 ejercicios de tal manera que nos permitan trabajar después la práctica de clase. Vamos a aplicar todo lo aprendido con anterioridad. Ejercicio número 1. Calcular alfa en el siguiente gráfico. Mira, percátate tú que estamos ante ángulos consecutivos. Y estos ángulos consecutivos están formando una línea, una recta o un semiplano. Todo esto de acá tienes que acordarte que es un semiplano. Y ese semiplano vale 180 grados. Todo lo que tú ves acá es 180 grados, de igual manera por acá. Lo de arriba debería sumar 180 grados. Y en este caso tenemos 3 ángulos. Estos 3 ángulos son los siguientes. 3 alfa, el 5 alfa menos beta y el 4 alfa más beta. Por lo tanto, el proceso a seguir debería ser el siguiente. Sumamos, vamos a sumar los 3 angulitos para encontrar el valor de alfa. Comenzamos. 4 alfa más beta más 5 alfa menos beta más 3 alfa es igual a 180 grados. Entonces procedemos a utilizar el álgebra, ¿no? Signos diferentes se restan, al final se van a eliminar, ¿sí o no? 4 alfa más 5 alfa, 9 más 3, 12 alfa. Es igual a 180. Tú sabes que el 12 va a pasar a dividir. La respuesta entonces sería 180 entre 12, 15 grados, 6 sexagesimales. Respuesta del ejercicio número 1. ¿Listo? 15 grados. Mira, como te darás cuenta, es primordial que sepas resolver ecuaciones. ¿Listo? La mayoría de ejercicios, por no decir el 95% de estos, vas a tener que utilizar sí o sí el álgebra. ¿Y qué parte del álgebra? Ecuaciones. Entonces, tenlo presente. Sí o sí tienes que saber bien resolver ecuaciones. ¿Listo? Nada del otro mundo tampoco, no son ecuaciones complejas, son ecuaciones simples, ecuaciones de primer grado. Continuemos. Ejercicio número 2. Nos piden calcular beta menos alfa. Entonces, aquí tienes que percatarte de dos cosas. Acá hay un semiplano, tanto arriba, en realidad 2 semiplanos, uno arriba y el otro abajo. Recordarás que el semiplano suma 180, los ángulos que estén sobre él suman 180. ¿Listo? Pero a su vez también hay un ángulo recto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a trabajar el ejercicio número 2? De una manera sencilla. Escúchame. Este angulito de acá, ¿se puede saber cuánto vale? Yo creo que sí. Mira, todo esto es 180. Acuérdate, todo esto es 180, es una línea recta, ¿no? 180. ¿Listo? Si todo esto es 180 y este ángulo de acá vale 130, este angulito que estoy pintando con rojito, ¿cuánto debería valer? Debería valer lo que le falta 130 para ser igual a 180. Y eso es 50 grados. 130 más 50 te da 180, ¿sí o no? Ahora vas a tener que venir a esta parte. Este es un ángulo recto. Y en este caso ves que hay 2 ángulos más. Entonces, estos ángulos son complementarios.
porque la suma de ellos te da el ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Por lo tanto, 50 más él te da 90. ¿Cuánto debería valer alfa? Creo que también lo puedes sacar, ¿no? La respuesta de alfa sería 40, porque 50 más 40 te da el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Facilísimo. ¿Y el beta? ¿Cómo lo saco, profe? El beta, ¿cómo sacaría el valor de beta? Facilísimo. De igual manera, como hicimos arriba, vamos a aplicar ese concepto abajo. Recuerda que arriba es 180, pero abajo también es 180. Es una línea recta, ¿sí o no? Por lo tanto, todo esto es 180. Este vale 40. Lo que queda, ¿cuánto debería valer? 180 menos 40, ¿no? Esa respuesta sería 140. En este caso me pregunta calcular beta menos alfa. Este valor menos este valor. Entonces, beta menos alfa nos daría 100 grados. ¿Listo? 140 menos 40. Entonces, obtendríamos 100 grados como respuesta. Ejercicio número 3. Tenemos un gráfico y en este caso, de igual manera, vamos a proceder a tener dos partes en el proceso. Primera parte, vamos a hallar alfa. ¿Ya? Porque a ti te piden X, pero el alfa no va a servir para poder hallar X. Miren, de nuevo se repite la figura, miren, jóvenes. Todo esto es un semiplano. Todos estos angulitos que están encima de ese semiplano tienen que sumar ¿cuánto? 180. Pero ya tienen 90. Si esto es 90, se sobreentiende que lo que falta debería ser 90. Entonces vamos a aplicar la siguiente ecuación. Este ángulo más este ángulo tiene que darte 90 grados. 90 más 90, ahí está el 180. ¿Listo? El más el tiene que ser 90 grados. Y esa sería nuestra primera ecuación. Diríamos entonces 3 alfa más 2 alfa es igual a 90 grados. 5 alfa es igual a 90 grados. El 5 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 18 grados, pero alfa no me piden X. Para eso voy a hacer uso de un tipo de ángulo, o un tipo de ángulo en realidad, los cuales compartían el mismo vértice, pero tenían direcciones opuestas. En este caso estamos hablando de los ángulos opuestos por el vértice, formado por la intersección de dos rectas. En este caso, ¿dónde podría darme cuenta que hay opuestos por el vértice? Fíjate bien, mira esta recta y mira esta recta. Mira, y ahí está la intersección de las dos rectas. ¿Quiénes son esos ángulos? Este angulito que estoy pintando con Rogelio y este de igual manera, mira. Entonces, por propiedad, estos ángulos deberán ser ¿qué cosas? Deberán ser iguales. Entonces, X, él es 3 alfa y él es X. X es igual a 3 alfa. Como alfa ya lo saqué, reemplazo 3 por 18, 54 grados. ¿Listo, jóvenes? Perfecto. Ejercicio número 4. Nos piden calcular la medida de un ángulo si el suplemento... Mira, para eso vamos a utilizar planteo de ecuaciones. Mira, joven, tú no sabes cuánto es la medida del ángulo, por lo tanto, le vamos a poner una variable. X será la medida del ángulo. ¿Listo, jóvenes? Eso va a ser nuestra variable y vamos a plantear la ecuación. Facilísima, facilísima. Mira, ¿cómo se plantearía el problema? Simplemente tienes que analizar en orden todos los datos que te den. Comenzamos. Mira lo que dice acá. El suplemento de dicho ángulo, o sea, el suplemento de X, es igual al cuádruple. Profesor, ¿qué es el cuádruple?
4 por, multiplicar por 4. 4 por qué? El mismo ángulo, o sea, X. Ahí está planteado todo lo que aparece en este texto. El suplemento de dicho ángulo es igual al cuádruple del mismo ángulo. ¿Listo? Ahora solo queda acordarte a que es igual el suplemento 180 menos X. Y finalmente una ecuación bastante sencillita. Vas a sumar 5x. Finalmente, este 5 a dividir 180 entre 5, obteniendo como respuesta 36 grados. 180 entre 5 es 36. ¿Qué me pide, profe? La medida del ángulo, o sea, 36 grados. ¿Listo? Recontra fácil. Problema número 5. Tendrás que acordarte lo que te enseñé al final de la parte teórica. ¿Listo? Recordarás que te dije que hay problemas, ciertos problemas, en donde te ponen esto. ¿Qué significa esto, profe? El suplemento, del suplemento, del suplemento, y así sucesivamente del complemento, el complemento de pareja. Date cuenta que tienes que aplicarlo en los métodos que te enseñé. Hasta el método práctico puedes aplicar también. ¿Listo? ¿Qué decía el método práctico para los problemas? Primero, que tienen que ser cosas iguales. Complemento del complemento. Tienen que ser exactamente iguales. Y que decía que tú puedes eliminar de 2 en 2. ¿Listo? Por ejemplo, puedo hacer esto, miren. Ya que son iguales, se puede eliminar. Siempre de parejitas, de 2 en 2. Estos también se van. ¿Listo? Si vamos, son iguales, también se van. Tienen que estar juntos por si acaso. Son iguales, también se van. ¿Listo? Perfecto. Finalmente, ¿qué me quedaría en el numerador? Solo me quedaría el ángulo, mira. Entonces, arribita, profe, va el 40. ¿Listo? Entre. Profesor, ¿qué hacemos acá? Mira, la jugadita es la siguiente, mira. Vamos eliminando 2. 1, 2. Ahora, ya no puedo eliminar él porque no hay una parejita. Me quedaría simplemente el complemento de 62 más. Igual, puedo aplicar el método, ¿no? Quedaría finalmente suplemento de 168. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá nosotros? ¿A qué era igual el complemento de 62? Ya, pues acuérdate, 90 menos 62. ¿Y eso cuánto nos da? Nos daría 28 grados. ¿Y cómo se halla el suplemento? 180 menos 168, obteniendo como respuesta 12 grados. Finalmente, solo nos quedaría operar. Miren, jóvenes, esto es 28 más 12. ¿Cuánto nos da? Nos daría 40, ¿sí? Entonces obtendríamos arriba 40 y en el denominador 40. Y 40 entre 40, 1. ¿Listo? Perfecto. Aplicando el método práctico. ¿Listo? Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar la parte práctica del tema de ángulos 1. ¿Listo? En este caso vamos a ver 6 ejercicios para la solución inmediata, porque son procedimientos cortos, pero eso sí, es necesario que tú sepas resolver o primeramente saber muy bien resolver ecuaciones, ya que esto es base para los problemas de ángulo. Te vas a dar cuenta en el transcurso de los ejercicios que las ecuaciones son imprescindibles. Saber resolver una ecuación es necesario para poder trabajar estos ejercicios. ¿Listo? Comenzamos. Problema número 1. El problema número 1 que viene ustedes en su práctica, recuerden que tienen que descargar la práctica para poder, en este caso, utilizar ese medio para resolver todos los problemas. En el problema número 1 te piden hallar X. Entonces, ¿cómo resolveríamos el ejercicio número 1? Bueno, tienes que recordar la parte más básica de ángulos. En este caso, la clasificación
estos dos angulitos que logras ver acá, este ángulo y este ángulo de acá, vienen a ser dos ángulos especiales. Esos ángulos se llaman ángulos complementarios. Profesor, ¿y por qué son complementarios? Porque la suma de estos ángulos te da un ángulo recto. Eso quiere decir un ángulo de 90 grados. La medida de estos dos sumados te da 90 grados. Entonces, ese criterio lo voy a aplicar para resolver el ejercicio. Entonces, voy a poner lo siguiente. Este ángulo, su medida es x más 40. Le voy a sumar la medida de este ángulo de acá, del segundo ángulo, que vale 2x menos 40. La suma de estos dos ángulos te debería dar 90 grados, y aquí claramente te das cuenta por este símbolo. Este símbolo indica que eso es 90 grados. Estamos hablando de un ángulo recto. Entonces la suma de estos dos ángulos debería darte 90 grados. ¿Listo? Para eso es necesario saber conceptos de álgebra. Mira, más 40 menos 40. Signos diferentes se restan. Por lo tanto, al restar 40, se van a eliminar. Entonces, eliminamos los 40, quedándonos x más 2x. Eso es recontra sencillo, ¿sí o no? Eso es 3x, es igual a 90. Este 3 que tú ves acá, por conceptos de ecuaciones, tú debes saber que esto pasa a dividir. Recuerda que lo que acá está multiplicando pasa a dividir, y lo que acá está dividiendo pasa a multiplicar, siempre con la operación inversa. Por lo tanto, la respuesta sería 90 entre ¿cuántos, jóvenes? 90 entre 3, dándonos como respuesta 30 grados. 30 grados sexagesimal. ¿Listo? Problema 1 resuelto. Date cuenta lo sencillo que es resolver un problema de ángulos. Pero ya te repito, es necesario que tú sepas bien el tema de ecuaciones. ¿Listo? Perfecto. Siguiente ejercicio. En este caso ya no tenemos dos ángulos, tenemos tres ángulos. Mira, joven, primer ángulo que vale, su medida es 68. Siguiente ángulo de medida 90 grados, es un ángulo recto. Siguiente ángulo, el ángulo que mide x. Yo te hago una pregunta y quiero que lo respondas. Pausa el video y respóndete tú mismo. ¿Qué tipo de ángulos serán ellos? ¿Serán complementarios? ¿Serán iguales a ellos? Obviamente que no. Los complementarios suman 90. En este caso no me vas a decir que suman 90. Los tres ángulos reposan en una recta, y esa recta tiene como medida 180 grados. Estamos hablando de un semiplano. ¿Por qué? Porque el plano es todo esto, es completo. Entonces estamos trabajando con la mitad de él. Así que estamos trabajando con un semiplano, con un ángulo llano. Entonces, esta medida total, ¿cuánto debería darte? 180 grados. No olvidarte jamás. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una ecuación. Aunque tú lo puedes hacer en la mente, mira, él es 90. Vamos sumando. 68 más 90, ¿cuánto es? A ver, profesor, 68 más 90, 158. Entonces, todo esto es 158. ¿Cuánto le falta a 158 para hacer un semiplano? Es decir, una vuelta completa. Entonces, para poder hallar cuánto le falta, procedemos a restar 180 menos 158. Por lo tanto, obtendríamos 22 grados, que vendría a ser la respuesta del ejercicio número 2. Lo vamos a borrar para ponerlo de mejor manera. En este caso debería ser 22 grados. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué clave sería? La clave sería la alternativa B. ¿Listo, jóvenes?
Chicos, continuemos, ejercicio número 3. En este caso, date cuenta tú mismo cómo estamos trabajando con un ángulo recto. En este caso, acá trabajamos con un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, un semiplano también llamado. Y en este caso, logramos ver que acá existen 4 ángulos. El primero que vale 90 grados, que es un ángulo recto, segundo ángulo, tercer ángulo, y el cuarto ángulo que lo estoy sombreando con color rojo, el ángulo θ. Y justamente ese ángulo es el que me piden encontrar. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Se asemeja a lo que te acabo de enseñar? ¿A lo que acabo de resolver? No mucho, no mucho. En realidad, casi nada. Pero sí comparte una característica con respecto a este ángulo, a este problema en realidad. En este caso, los ángulos son consecutivos. Y al final eso suman 180 grados en este caso, ¿no? Y en este caso también tenemos ángulos consecutivos y todos giran o tienen como vértice común este puntito, que no le han puesto una letra, le puedes colocar tú el punto O. En este caso, te percatas tú que los ángulos al final forman una vuelta completa, generan una vuelta completa. Entonces, estos ángulos de acá están formando un plano. Date cuenta con el ejemplo número 2, o con el ejercicio número 2, solo formaban la mitad de un plano. Por eso le dije semiplano. Pero en este caso, están formando un plano completo. Por lo tanto, la suma de sus medidas no va a ser 180, ahora va a ser 360, porque esa es la medida de un plano, de un ángulo de una vuelta. Recuerda que el ángulo de una vuelta se forma cuando un rayo gira hasta la posición del primer rayo, de este rayo. En este caso, por ejemplo, tenemos el rayo OA y OB. El rayo OA, vamos a suponer, que gira y coincide con el rayo OB. Entonces, al girar está formando una vuelta completa y esto se le llama un plano. ¿Y eso cuánto mide? 360 grados hexagesimales. Entonces, no te olvides de eso. Estamos formando un plano completo. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos que formen dicho plano deberá darte 360 grados. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio de esta manera, recontra facilito. Vamos a sumar estos 3 ángulos. A ver, 90 más 100, 190, 190 más 120, obtienes 310 grados. Ahora, recuerda que la vuelta completa o el plano era 360. Entonces, te haces tú la pregunta, ¿cuánto le falta a 310 para ser igual a 360? Para eso vamos a efectuar una resta. Al efectuar la resta, obtenemos el ángulo θ. ¿Cuánto debería valer el ángulo θ? Entonces, el ángulo θ debería valer 50 grados. Y ese vendría a ser la respuesta. La respuesta del ejercicio número 3. Alternativa C. ¿Listo? Jóvenes, continuamos. Ejercicio número 4. Si logras percatarte, el ejercicio número 4 es muy parecido al ejercicio número 2, ya que estamos hablando de 3 ángulos. En este caso, 3 ángulos que están sobre un semiplano, o sea, un ángulo llano. Date cuenta la semejanza que existe entre el ejercicio número 2 y el ejercicio número 4. Vamos a aplicar lo mismo. Recordad, ¿cuánto sumaban estos ángulos? 180. Acá tiene que pasar exactamente lo mismo porque estamos en un semiplano. ¿Listo? Comenzamos. Primer ángulo, 5 alfa menos 20. Más, siguiente ángulo, 4 alfa menos 30. Más, siguiente ángulo, alfa más θ. La suma de todos esos ángulos tiene que darte 180 grados porque estamos trabajando en un semiplano. Vamos a aplicar algunos conceptos de álgebra. Tú sabes que signos diferentes se restan y al final las θ se eliminan.
adiós tetita. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿sí o no? Mira, 5 alfa más 4 alfa, 9 alfa, más este alfa, nos quedaría, jóvenes, 10 alfa, menos 20 es igual a 180 grados. ¿Listo? Creo que ya la ecuación está bastante sencilla. Lo único que daría es resolver de esta manera. Pasa a sumar, quedaría 10 alfa es igual a 180 más 20. Tú eres inteligente y ya sabes que vale 200 grados. Finalmente, el 10 pasaría a dividir, obteniendo 200 entre 10. ¿Listo? Entre 10. Tú sabes que cerito con cerito se eliminan, quedándote como respuesta simplemente 20 grados. ¿Listo? 20. Así como tus notas en tus cursos. 20. Alternativa C. ¿Listo? Continuemos, jóvenes. Listo, chicos, continuemos. Ejercicio número 5. En este caso, nos piden encontrar el valor de X. ¿Listo? A ver, percátate tú que estamos viendo 3 ángulos consecutivos. El ángulo AOB, BOC y COD. A su vez, te dan un dato que nos permite encontrar el valor de X, que AOD vale 102. Profesor, ¿quién es AOD? Todo esto, ¿sí o no? Mira, AOD. Todo este ángulo de acá vale, según el ejercicio, 102 grados. Por lo tanto, creo que ya te diste cuenta cómo sería el planteo, ¿no? Claro, la suma de estos 3 ángulos de acá debería darte 102 grados. Por lo tanto, vamos a efectuar la ecuación que nos permite encontrar el valor de X. Comenzamos, jóvenes. A ver, ¿qué dirías tú? Dirías lo siguiente. X menos alfa más X más alfa. ¿Cuánto da, jóvenes? Debería darte la suma de estos 3 ángulos, debería darte el ángulo AOD, o sea, 102 grados. ¿Listo? Bueno, apliquemos igual conceptos de álgebra. Tú sabes, joven, que signos diferentes se restan. Al final se van a eliminar los alfa, quedándote la suma de X más X, obteniendo 3 veces X. El problema ya salió porque tú sabes que este 3 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 102 entre 3. Respuesta 34 grados. ¿Listo? Esa sería la solución del ejercicio número 5. Ejercicio número 6. A ver, ¿qué nos piden encontrar? El valor de X. ¿Listo? De igual manera como el ejercicio 5, percátate que hay 2 variables. En este caso está el ángulo θ y el ángulo X. Pero a mí me piden hallar X. Entonces, ¿qué podemos aplicar en ese ejercicio para poder hallar el valor de X? Mira, para poder resolver este ejercicio necesitas primero darte cuenta de 2 cosas. Primero, que estos ángulos de acá, estoy trabajando con esta zona, con este semiplano. ¿Listo? Que le vamos a poner nombre. Le voy a poner A, B, C, D y E. Mira, vamos a trabajar con el ángulo AOD. ¿Listo? ¿Quién es el ángulo AD, profesor? Todo esto, el semiplano. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo deberían sumar los ángulos que se ubiquen en el semiplano, sobre el semiplano? Recordar este ejercicio. ¿Cuánto sumaban todos esos ángulos? 180, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a aplicar lo siguiente. Quiero que te percates tú esto. Todo esto es 180, perfecto. Pero ya tengo 90. Quiere decir que todo lo de acá debería darte 90, ¿sí o no? Claro, porque esto es 90 más este 90, 180, que es el valor de un semiplano. Por lo tanto, estos de acá deberían sumar 90.
¿Listo? 3 veces teta más 2 veces teta, ¿cuánto debería darte? 5 veces teta. Finalmente, el 5 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 90 entre 5, 18 grados. Pero a mí no me piden hallar eta, me piden hallar x. Entonces, acá viene un concepto que no debes olvidarte. Acuérdate tú. Voy a ponerlo por acá. Disculpa por el desorden. Estos ángulos, tú debes saber cuáles son. Esos ángulos que tienen el mismo vértice, pero en diferentes sentidos, ya que este ángulo apunta hacia el lado derecho, mientras que este ángulo apunta hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Esos ángulos se llaman opuestos, date cuenta, el mismo nombre lo dice, opuestos por el vértice, formado por la intersección de dos rayos. Dos rayos se están intersectando. Ten cuidado, porque hay ejercicios que aparentan ser ángulos opuestos por un vértice. En este caso te lo puedo poner así. Te hago la pregunta, ¿esos serán opuestos por el vértice? Claro que no, ya que esto es una recta, es verdad, pero esto no es una recta. Recuerda que se forma de la intersección de dos rectas, así que tenlo presente. En este caso, profesor, ¿quiénes son los ángulos opuestos por el vértice? Quiero que tú mismo te respondas la pregunta. ¿Qué ángulos serán opuestos por el vértice? A ver, ¿este ángulo con quién? ¿Con él? No. ¿Con él, profesor? ¿Tú crees? No, tampoco. ¿Quiénes serán? Creo que ya te diste cuenta, ¿sí o no? Mira la recta. Mira esta recta. Lo voy a poner acá de mucha mejor manera. Mira, ahí está. Y ahí está la segunda recta. ¿Quiénes son los opuestos por el vértice? Los voy a pintar. Este angulito que es A o B y este angulito de acá, que es el DOE. Esos son los opuestos por el vértice. ¿Y cuál es su característica? Que estos ángulos son de igual medida. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Por lo tanto, x a que es igual, x es 2 veces teta, el doble de teta, o sea, el doble de 18. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 36. Respuesta alternativa D. Chicos, continuemos. Ejercicio número 7. Te piden hallar en este ejercicio el valor del ángulo MOE. MOE. Esto es lo que te preguntan. Medida del ángulo MOE. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar este ejercicio? Miren, jóvenes, para poder resolver este ejercicio, basta solamente darse cuenta lo que te expliqué en el ejercicio número 6, porque es muy parecido, miren, jóvenes. Yo tengo una pregunta. Este ángulo de acá con este de acá, ¿cómo son? Iguales, sí o no. Exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué son iguales? Porque, a ver, responde ahí en tu caso. ¿Qué crees tú o por qué crees tú que ellos son iguales? La respuesta es sencilla. Estos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Mira, date cuenta, una recta, segunda recta. En este caso, ambos ángulos son iguales ya que son opuestos por el vértice. Por lo tanto, para hallar M o E, que vendría a ser, jóvenes, este angulito de acá, M o E, faltaría hallar alfa. Pero creo que alfa ya lo encontraste, ¿sí o no? Claro, date cuenta lo siguiente. Mira, semiplano, ¿sí o no? Semiplano. Acá está el ángulo de 90. Quiere decir que lo de acá debería darte 90. Por lo tanto, ahí está la pequeña ecuación. Deberías decir tú lo siguiente. Si esto es 90, lo de acá debería darte 90. La suma de estos tres ángulos debería ser, en este caso,
90 grados. Ya que como este es 90, él debería ser 90, o sea, todo esto debería ser 90 para que la suma sea 180. Por lo tanto, alfa más alfa, 2 alfa. El 38 pasaría a restar, dándote 52. El 2 pasaría a dividir, 52 entre 2. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 52 entre 2 es el valor de alfa. 26 grados. Pero no me piden eso. Recuerda que lo que me piden es la medida de todo este ángulo. Sería en este caso alfa más 38. O sea, 26 más 38. Respuesta, jóvenes, 64 grados. Alternativa D, ya que te preguntan cuánto vale M o E, o sea, todo esto, 64 grados. ¿Listo? Para el ejercicio número 8, necesitas recordar dos cositas. A ver si te acuerdas. Complemento y suplemento. Profesor, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento se define como lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto le falta un ángulo para ser igual a 90? Eso se traduce en restar 90 menos x. Y el suplemento es lo que le falta al ángulo para ser igual a 180. Eso se traduce como 180 menos x. Por lo tanto, si a ti te piden el complemento de 50, la respuesta sería, jóvenes, 90 menos 50. Eso debería darte 40 grados. Si a ti te piden el suplemento de 100, sería 180 menos 100, obteniendo como respuesta 80 grados. ¿Listo, jóvenes? No olvidar complemento y suplemento. Complemento 90 menos el ángulo. Suplemento 180 menos el ángulo. Eso vendría a ser la parte o el recordatorio de lo que vimos en la parte T. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el ejercicio número 8. El complemento de alfa, dice los siguiente. Ese es el dato. Ojo al dato, mira el dato. Dice así, el complemento de alfa más el suplemento de beta, ¿cuánto suma, jóvenes? Ahí te lo dice. Suma 70 grados. ¿Listo? Entonces, recuerda lo que te acabo de explicar. ¿A qué es igual el complemento de un ángulo? 90 menos el ángulo. ¿Y a qué es igual el suplemento? 180 menos el ángulo. 90 más 180. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 270. El 70 lo voy a mandar a restar. ¿Para qué, profesor? Para que estas dos variables negativas pasen al otro lado, con signo cambiado. L es menos, pasa con más, L es menos, pasa con más. Obteniendo como dato que 200 o que alfa más beta vale 200 grados. ¿Y qué me va a permitir eso? Listo, me va a permitir hacer lo siguiente, mira. Luego, lo que va a permitir es darte cuenta que estos ángulos están alrededor del punto, de este punto que le vamos a poner punto O. Entonces, como están formando un plano, entonces sus medidas tienen que sumar 360 grados. Date cuenta que forma un plano completo. Por lo tanto, alfa, vamos sumando, alfa más beta más x es igual a 360 grados. Jamás olvidar que en un plano todos los ángulos suman 360 en total. Listo, pero esto ya lo tengo. ¿Cuánto vale alfa más beta? Ahí te lo acabo de encontrar, 200. 200 más x es igual a 360.
Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? Creo que ya lo sacaste. Tú que eres un genio en la matemática. La respuesta, 160 grados. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la solución para el ejercicio número 8. Alternativa E de nanito. Finalmente, el problema 9, que nos pide hallar el valor de X. Listo. Para ir acabando, ejercicio número 9. Miren, jóvenes, para este problemita vas a hacer uso también de lo que te acabo de explicar. Mira, te pongo un ejemplo bien sencillo. Tengo dos ángulos complementarios. Imagínate que uno vale 40. ¿Cuánto vale el otro? 90 menos 40. O sea, vale 50. Recuerda que tienen que sumar 90 grados, ¿sí o no? Entonces, cambiemos el dato. Ponle 80. ¿Cuánto deberá valer el complemento de 80? O sea, lo que le falta 80 para ser igual a 90. ¿Cuánto le falta? Exacto, le faltan 10 grados. Listo, cambiemos. Ahora que sea este 70. ¿Cuánto debería valer él? Correcto, 20 grados. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería acá en este caso, ¿qué pasaría si esto es X? ¿Cuánto vale el complemento? ¿Cuánto vale este angulito? ¿Cuánto vale lo que le falta a él para ser igual a 90? Entonces, por lógica, recuerda que cuando él valía 40, ¿cómo sacaste el 50? Restando, ¿no? 90 menos 40. 90, que es el grande, menos 40, que es esta porción. Por lo tanto, obtenías 50. De igual manera, cuando yo te puse 70 y tú me dijiste 20, es porque 90 menos 70 te da 20. Pero como en este caso tienes X, su complemento es 90 menos X. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me serviría eso, profesor? Me serviría para poder analizar el problema de la siguiente manera. Mira, si esto es X, ¿cuánto debería valer él? Su complemento, date cuenta. Es el complemento de X, ya que los dos sumados te dan 90 grados que ves acá. Por lo tanto, él es su complemento, es lo que le falta a X para ser igual a 90. ¿Cuánto vale? 90 menos X. Y ahora, ¿para qué me sirve ese dato? Date cuenta, este semiplano, mira este semiplano, esta recta, este angulito de acá, que lo estoy pintando, más este de acá, ¿cuánto debería sumar? 180, ya que pertenecen a un semiplano. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta, ¿sí o no? Listo, jóvenes. Dirías tú, 10x más 90 menos x, ¿a qué es igual? A 180. ¿Listo? Eso es lo que tú has podido deducir de lo que te acabo de explicar. ¿Listo? Perfecto. Ahora solo faltaría hallar x, que está recontra sencillito. 10x menos x, 9x. Este 90 pasa a restar, quedándote 90. Finalmente, el 9 pasa, ¿qué, jóvenes? A dividir, ¿sí o no? Ya que está multiplicando, pasa a dividir. 90 entre 9, obtenemos como respuesta 10 grados. ¿Listo? Respuesta del ejercicio. Jóvenes, continuemos. Ejercicio número 10. A ver, el ejercicio número 10 te piden reducir la siguiente expresión. ¿Listo, jóvenes? Vamos a trabajar el ejercicio número 10. ¿Listo? Ahora dice lo siguiente. Suplemento. A ver, el suplemento se repite en este caso 5 veces, ¿no? Luego el complemento se repite también 5 veces. De 54. Perfecto. Luego, en la parte del denominador aparece complemento, complemento, complemento de 36. Más suplemento, el suplemento, el suplemento de 162. ¿Listo? Perfecto.
Entonces, para este problemita nos pide simplemente reducción. Listo, comenzamos. Bueno, tú sabes, joven, que en este problema vamos a aplicar lo que te enseñé en la parte teórica. Recuerda, tienes que ir eliminando parejitas iguales. Por ejemplo, se puede aplicar esto. Adiós, ¿no? También se elimina acá. Simplemente quedándote suplemento o un solo suplemento. De igual manera vamos eliminando los complementos. De 2 en 2. ¿Listo? Finalmente, ¿qué te quedó? Complemento de 54. Listo. Eso sería en la parte del numerador. En el denominador nos queda lo siguiente. Joven, nos queda lo siguiente. A ver, quedaría. Vamos eliminando. De igual manera, como hicimos antes, se eliminan los complementos, quedándote complemento de 36 más, igual manera acá, listo, suplemento de 162. ¿Listo? Perfecto. Ahora, joven, ¿qué haríamos para poder terminar de resolver el ejercicio? ¿Listo? Podríamos acá aplicar lo que te acabo de enseñar también, ¿sí o no? ¿Cómo se halla el complemento de 54? Facilísimo, ¿sí o no? 90 menos 54, quedándote la respuesta 36. ¿Listo? De igual manera, ¿cómo se halla el complemento de 36? Joven, eso simplemente es 90 menos 36, quedándote 54 grados. Y el suplemento de 162 sería ya no con 90, ¿no? Sino sería 180 menos 162, quedando como respuesta 18. ¿Listo? Vamos ordenando las ideas. A ver, comenzamos. E es igual a reglita acá y vamos a ver suplemento de lo que acabas de conseguir en esta parte, que es 36. Sobre todo esto salió 54 más el suplemento de 162, que es 18. Entonces, finalmente solo quedaría operar suplemento de 36, pero esa está recontra sencillito. Papayita, 180 menos 36. Respuesta, joven, 144. Finalmente, entonces, dirías tú, es igual, a ver, jóvenes, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual, jóvenes? Sería igual a esto de acá, que es 144, entre la suma de ellos dos, que es 72. Finalmente, la respuesta es 2. ¿Listo? La respuesta vendría a ser 2. Perfecto. Ejercicio número 11. A ver, inténtalo antes de ver la solución del video. A ver, ¿qué se te ocurre para poder resolver el ejercicio número 11? Listo, jóvenes, continuemos. Ejercicio número 11. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Si al suplemento de un ángulo, bueno, vamos a suponer que nuestro angulito sea el ángulo X. A partir de ahora, X va a ser nuestro ángulo desconocido. Entonces, este temita de acá es un tema bastante utilizado en el razonamiento matemático, llamado planteo de ecuaciones. Vamos a utilizar ecuaciones para resolver este ejercicio. Comenzamos. Si al suplemento del suplemento, al suplemento del suplemento de un ángulo, en este caso X, se le aumenta el complemento del complemento de un ángulo, del mismo ángulo, ¿cierto? Resultando igual al cuádruple del complemento del mismo ángulo. Esto sería el planteo que se hace. El suplemento del ángulo más el complemento del mismo ángulo es igual a 4 veces el complemento del ángulo. Entonces, jóvenes, ¿qué procedemos a aplicar? Bueno, la propiedad que te acabo de enseñar, ¿sí o no? Se van eliminando, quedándote simplemente X. Más, acá de igual manera, se van eliminando. Queda finalmente X. Y acá quedaría 4 veces, oye, complemento de X, 90 menos X.
¿Listo? Esto es 2x es igual 4 por 90, 360. No olvidar que este 4 multiplica tanto a él como a él. Entonces quedaría menos 4x. Pasa a sumar 6x es igual a 360, obteniendo como respuesta 60 grados. ¿Listo, jóvenes? Ejercicio 11 resuelto. Listo, muchachos. Vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio número 12. A ver, ¿qué dice? Dice lo siguiente. A ver, veamos. Ejercicio número 12. Ya. En este caso, también es un problema utilizando lo que te acabo de enseñar. Mira, facilito, ¿eh? Si el complemento es C y el suplemento es S, allá. Y te pone lo siguiente. Complemento del complemento del complemento del complemento del complemento de X. ¿Más qué? Más el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de X es igual a 3X. ¿Listo? Allá el valor del ángulo X. Listo, joven, la misma idea. Mira, se van eliminando de dos en dos. Mira. ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? El ojo nada más, complemento de X. Más. ¿Qué hacemos acá? De dos en dos, joven, no te olvides, de dos en dos. Quedándote finalmente suplemento de ¿quién? De X. Eso es igual a 3X. Listo. ¿Qué hacemos nosotros? Acuérdate nada más, ¿a qué es igual el suplemento? 90 menos X. ¿A qué es igual el suplemento? Perdón, ¿a qué es igual el complemento? 90 menos X. ¿A qué es igual el suplemento? 180 menos X. Y eso es igual a 3X, ¿sí o no? Listo. A ver, 90 más 180, 270. Menos X menos X, menos 2X es igual a 3X. Este 2X pasa a sumar, quedándote esto, ¿no? 3X más 2X, 5X. Y el 5 pasaría a dividir, quedándote de respuesta 270 entre 5, 54. ¿Listo? Problema resuelto. Ejercicio número 12. ¿Listo? Continuemos con los últimos 3 ejercicios. ¿Listo? Jóvenes, continuemos. Ejercicio número 13. Ejercicio número 13. Ya vamos acabando. Ya se acaba su sufrimiento, jóvenes. Ejercicio número 13. A ver, veamos. El problema dice así. Escúchame, por favor. Está facilito, ¿ah? Dice, el problema número 13 es el siguiente. La suma del complemento y el suplemento de cierto ángulo es igual a 110. Oye, vamos a suponer que X es nuestro ángulo. ¿Qué te parece? Por lo tanto, acá de nuevo aparece un planteo de ecuaciones que dice así. El complemento y el suplemento del ángulo. Complemento y el suplemento de dicho ángulo. Suma 110. O sea, su suma es igual a 110 grados. ¿Listo? Perfecto. Entonces, acuérdate nomás, muchachos, que igual el complemento del ángulo. Facilito, ¿cierto? 180 menos X. Más. ¿Y a qué es igual el suplemento? El suplemento es... Jóvenes, continuemos. Ejercicio número 13. El ejercicio número 13 dice así. La suma del complemento y el suplemento de cierto ángulo. Vamos a analizar que X sea nuestro ángulo. El X ahora es el ángulo que vamos a hallar. El problema dice así, que el complemento más el suplemento, eso es igual a 110 grados. Por lo tanto,
solo queda reemplazar de acuerdo a lo que te acabo de enseñar. ¿Qué era el complemento? Jamás olvidar. 90 menos x. ¿A qué es igual el suplemento? 180 menos x. Y eso nos da 110 grados. Listo, perfecto. Solo queda operar, mira, 90 más 180, 270. Menos x, no me vais a decir que se elimina, ¿no? Por el ti que te pego, ¿no? Menos x, menos 2x es igual a 110. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Facilísimo, pasa a restar 270 menos 110 y este señor pasa al otro lado con signo positivo. No te olvides que acá es elemental saber resolver una ecuación, si no vas a estar con problemas. Igual a 2x procedemos a restar y finalmente el 2 pasa a dividir, así obtenemos nuestra valiosa respuesta. 160 entre 2 nos da 80 grados. ¿Listo? Ejercicio 13 resuelto. Listo, jóvenes. Vamos analizando los últimos dos ejercicios. Mira, unos ejercicios recontra papayitas. A ver. Ejercicio número 14. Ejercicio número 14. A ver. El problema dice así. Si a un ángulo se le resta su suplemento de igual manera, ¿no? Como no sabemos quién es nuestro ángulo, ya me aburrido de poner este, le vamos a poner otra vez, le vamos a poner y. En este caso y va a ser nuestro ángulo. Y ahora sí, comenzamos a plantear la ecuación. Dice, si a un ángulo le restamos, jóvenes, le restamos su suplemento, el suplemento de y, eso es igual al triple del complemento de y. ¿Listo? Ya está planteado la expresión. En este caso, por el foco de acá brilla un poco, lo vamos a bajar un poquito para ponerlo de una mejor manera y que todo lo vean bien. ¿Listo? A ver, veamos, vamos a plantearlo de esta manera. Ahora sí, repitamos la parte o el texto de la ecuación número 14. A un ángulo le restamos su suplemento, obteniendo el triple de su complemento. ¿Listo? Perfecto. Vamos reemplazando, jóvenes, vamos reemplazando. A ver, rapidito nomás. ¿A qué es igual el suplemento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que el suplemento es 180 menos y. Pero hay un menos, pon paréntesis. 180 menos y. 3 veces complemento, jóvenes. ¿A qué es igual el complemento? 90 menos y. ¿Listo? Perfecto. Quiero que intentes tú en tu casa, antes de que yo lo resuelva, ver cuánto sale y corrobores con lo que te voy a explicar, a ver si lo que tú has hecho concuerda o coincide con el resultado. Siempre recordar, chicos, que ante todo intenten. Yo recomendaría que esta práctica de clase primero lo intenten y luego vean la parte del video en donde soluciono todo eso. Pero siempre es bueno intentar. ¿Listo? A ver, entonces intenta tú a ver si te cumple lo que o te coincide con el resultado que yo voy a obtener. ¿Listo, jóvenes? Entonces quedaría de esta manera, ¿cierto? El menos cambia de signo. Menos 180 cambia más y. 3 por 90 y 3 por y. 3y. Oye, mira, y más y, 2y. Y puedo hacer esto, mira, el menos, pasarlo al otro lado con signo más. Bajo el 270 y este señor lo mando a sumar. Oye, ya está facilito, ¿sí o no? ¿Esto cuánto te da? 5y. Y esto, 450. ¿Listo? Perfecto. Finalmente, joven, el
5 pasa a dividir y la respuesta es 90 grados. ¿Listo, jóvenes? Eso vendría a ser la respuesta al ejercicio número 14. 90 grados. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo, jóvenes? Entonces, quedaría solo analizar el ejercicio número 15. Veamos el ejercicio número 15. Y con esto terminamos, jóvenes, el sufrimiento, la clase de ángulos del primer tema de ángulos, porque recuerdan que lo he dividido en dos, ¿no? Ángulos 1, ángulos 2, ya que la parte 2 tiene que ver con la bisectriz de un ángulo que ya te lo explicaré en un siguiente video. Chicos, ejercicio número 15, con esto terminamos. Ejercicio número 15. Dice lo siguiente: se tienen 3 ángulos consecutivos alrededor de un punto, cuyas medidas se encuentran en progresión aritmética. Profe, ¿cómo así 3 ángulos consecutivos? Miren, primero alrededor de un punto, ¿ah? Imagínate que el puntito está acá. ¿Listo? ¿Cómo alrededor del punto, profesor? Como va a haber 3 ángulos, voy a dibujar 3 rayos. Primero rayo, segundo rayo y tercer rayo. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos nuestro puntito. Vamos a ponerle el nombre. Puntito O, A, O, B y 2. Ya está. Eso significa 3 ángulos consecutivos. Recuerda que los ángulos consecutivos tienen el mismo vértice, ¿sí o no? Y además, de 2 en 2 tienen un lado en común. ¿Listo, jóvenes? Entonces, tenemos 3 ángulos. ¿Listo? ¿Cuáles son sus medidas? Todavía no lo sé. Pero hay un dato que dice que están en progresión aritmética. Profe, ¿cómo es eso de progresión aritmética? Mira, primer ángulo, segundo ángulo. En este caso tenemos un tercer ángulo. Mira, ¿cómo es eso de progresión aritmética? Te pongo un ejemplo recontra sencillo. Imagínate tú que tienes 3, 7, 11, 15. Esto es una progresión aritmética, también llamada sucesión aritmética, sucesión lineal. Y profesor, ¿qué significa una sucesión o una progresión aritmética? Un conjunto de términos ordenados. ¿Ordenados por quién? Por algo que se llama la razón. Por ejemplo, el 3 al 7 está ordenado porque va aumentando de 4 en 4. 7 más 4 te da el siguiente término. 11 más 4 te da el cuarto término de esta sucesión o progresión. Entonces, estos 3 ángulos están formando una progresión. Por ejemplo, borramos el 15 y estos 3 numeritos están formando una progresión. Pero hay un inconveniente, que no sabe ni siquiera quién es el primer ángulo y tampoco sabe la razón. Recuerda que la razón, lo que se va aumentando o disminuyendo y de forma constante, quiere decir que no cambia. Entonces, profesor, ¿cómo aplico yo eso en tu problema? Bueno, vas a hacerlo de esta manera. Vas a ubicar un ángulo. Imagínate que este es el primer ángulo, ¿ya? Es X. ¿Listo? Entonces, como el primer ángulo es X, el segundo, profe, ¿quién debería ser? Claro, hay que aumentarle una razón, pero la razón tampoco te la dan. Entonces le voy a poner, imagínate, un M. ¿Listo? Entonces, el siguiente ángulo debería ser X más R. ¿Sí o no? Claro, mira, el 7 es 3 más 4. El que sigue es X más R. Por lo tanto, este es X más R. Y el siguiente, a ver tú, en tu casita, responde, ¿cuál crees que sea el valor del tercer ángulo? Que en este caso es el ángulo AC. ¿Cuál crees tú? Ya, pues, el más R, acá deberá ser más R también, ¿sí o no? Y entonces, acá deberá ser X, R más R, 2 veces R. Por lo tanto, esto, jóvenes, vale X más 2R. ¿Listo? Entendido esto, vamos a proceder a borrar.
Copien. Bueno, clases virtuales. Listo. Entonces, finalmente, vamos aplicando lo que nos faltaría para poder encontrar la solución. ¿Listo? Entonces, los tres ángulos, como forman un plano, date cuenta, una vuelta completa, la suma de ellos debería ser igual a 360 grados. Por lo tanto, procedo a sumar y ese resultado es 360. No olvidar, es una vuelta completa. Entonces, solo quedaría operar lo siguiente: mira, x más x más x, 3x, r más 2r, 3 veces r, obteniendo como respuesta 360. ¿Listo? Saco tercia, mira, tercia, o sea, divide entre 3, quedando como respuesta x más r es igual a 120. El problema te pide hallar uno de los ángulos, y el ángulo que acabo de encontrar es este angulito de acá. Este angulito de acá, a ver, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces, este angulito de acá tiene como medida 120 grados. Por lo tanto, esa sería la alternativa para nuestro problema, ejercicio número 15, la clave de la letra C. ¿Listo, jóvenes? Con eso terminamos la parte práctica y ahora les queda trabajar ustedes la tarea. ¿Listo? Eso sería todo.